importantes que para nosotros son de vital importancia en el transcurrir del 2026. Cuatro puertas o 4 grados que se roban casi que todo el protagonismo de lo que está pasando en esos 365 días del año. Esto tiene mucho que ver con las 4 estaciones, tiene mucho que ver también con los 4 pilares o los 4 puntos importantes de la carta donde se sostienen los 4 elementos. Pues este es el grado cero de Aries, el grado cero de Cáncer, el grado cero de Libra y por supuesto el grado cero de Capricornio. Son los encargados de formar los solsticios, son los encargados de formar los equinoccios y a través de estos puntos o a través de los tránsitos planetarios y en este caso, tomando como referencia el astro mayor que es el Sol, cada vez que el Sol ingresa a alguno de estos puntos, algo importante pasa, una puerta se abre, algo interesante nos empieza a cambiar y es como si la dinámica de los 3 meses anteriores que veníamos trabajando empezara a transformarse. De hecho, la naturaleza lo hace entre un cambio por extremo, por ejemplo, del invierno, primavera, otoño, verano. Entonces, todo eso lo empezamos a relacionar dentro del mundo de la astrología y va teniendo una relación psicológica de cómo también nosotros nos vamos comportando, cuáles son los análisis en psicología que empezamos a utilizar. Y cuando digo psicología, no me estoy refiriendo única y exclusivamente al área, a la materia en sí o a la profesión como tal, sino a la psicología que cada uno de nosotros vamos a expresar durante esta nueva fase. Es decir, que mañana, domingo 21 de junio, tenemos la entrada oficial del astro mayor, que es el Sol, en el grado cero de Cáncer. ¿Esto en qué nos pone? Nos pone que en el hemisferio norte empezamos a vivir, en este caso el verano, el intenso calor, y en el hemisferio sur, dada por la inclinación de 23 grados de la Tierra, empezamos a vivir el extremo frío, invierno. Entonces empezamos a utilizar estas energías coherentes a lo que la vida nos está ilustrando a través del mandala, a través de la carta, a través de las posiciones lunares, a través de cómo se ubican los planetas y de acuerdo a ello empezar a tomar puntos y referencias claves que nos inviten, de acuerdo al signo ascendente, qué es lo que nos está contando este solsticio de verano. Bienvenidos hoy sábado 20 de junio, donde vamos a empezar a hablar para cada uno de los signos del zodiaco cómo se expresa este solsticio de verano, qué nos pone a trabajar, cuáles son las puertas que se van a abrir para cada signo, porque observemos que aunque haya un punto matemático y aunque ya sepamos que hay algo que se va a referenciar en ese justo grado, para cada uno de los signos soles y ascendentes, pues va a estar hablándonos de cosas muy distintas, va a estar referenciando unas situaciones muy diferentes para cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde vamos a tener la clave de cómo podemos utilizar estas energías también y hacerlas un poquito más vivas, un poquito más conectadas con lo que nosotros también queremos vivir o con lo que nosotros también queremos hacer. Pues no en vano, el solsticio de verano o de invierno, de acuerdo a donde nos encontremos, es una puerta que nos lleva a los extremos o al extremo calor donde yo necesito retirarme algo, yo necesito despojarme de algo y en el hemisferio sur nos empieza a contar una historia donde necesitamos, por el contrario, invernar, necesitamos cobijo, necesitamos guardarnos. El hecho es que el Sol en el grado cero de Cáncer el día de mañana, 21 de junio, abre la puerta a un cambio y a una transformación donde nosotros, o bien sea, necesitamos cubrir, nutrir la parte nutricia, que es la que nos habla en este caso el Sol en Cáncer, bien sea para asumir algo, incorporar algo en nuestra vida, o de otra parte, retirar, quitar. Y esto tiene mucho que ver con las estaciones. Imagínate que vas de pronto a la playa, que vas al extremo calor, que vas a un lugar donde hay verano, pues obligatoriamente vas a tener que despojarte de cosas, vas a tener que retirarte atuendos para poderte colocar en exposición solar, para ver, para entrar en una dinámica con la naturaleza de gozo, de placer, algo distinto. Pero ¿qué pasa si por el contrario estamos en el hemisferio sur?
Las energías nos invitan a tomar algo, a cubrirnos con algo, a protegernos con algo, ¿verdad? Y en ese mismo sentido nos lleva a movilizarnos y nos cuenta que quizás ese clima del que veníamos ni muy frío ni muy caliente, pues ahora sí se pone a extremo. Cuando el sol ingresa al grado cero de Cáncer, nos cuenta una historia o nos revela también algo que estuvo pasando. Recién empezamos el año astrológico cuando el sol ingresó en el grado cero de Aries, que esto tuvo lugar por allá en marzo, calculen ustedes. Entonces, todos sabemos que en el grado cero de Aries hubo una reunión, hubo un meeting con dos planetas que son muy antagónicos, pero dos planetas que tienen que ver con la ilusión y con la realidad. Neptuno y Saturno en el grado cero de Aries empiezan a estar activos de manera invisible mañana domingo 21 de junio con la entrada del Sol en Cáncer en el grado cero. Estos aspectos psicológicamente nos invitan a que algo se debe mover, algo debemos despojarnos y algo debemos adquirir. Es como un cambio de traje, un cambio de ropa. Imagínate que tenemos la capacidad de viajar al extremo calor y de un momento a otro viajar al extremo frío, a un área que está haciendo mucho frío. Evidentemente necesitamos atuendos totalmente distintos para un lado como para el otro. Eso es lo que nos habla a partir de mañana la entrada del Sol en el grado cero de Cáncer, donde nos dice, bueno, hasta aquí llegamos con una dinámica, hasta aquí vamos a utilizar, hasta aquí fue viable, pero ahora la vida nos invita a cambiar de posiciones, nos invita a hacer una retroalimentación distinta, nos invita a este solsticio de verano a soltar algo y claramente adherirnos a algo. El hecho es que cada vez que llegamos al 21 de junio, pues todo también empieza a florecer. Muchas cosas empiezan a tomar color, muchas cosas empiezan a tomar sabor. Es una renarrativa y es un cuento y es un ajuste de caja donde nosotros también empezamos a relacionar qué floreció desde el 1 de enero y qué es lo que hemos visto en cosecha hasta hoy junio. No tanto para entrar a juzgarnos de qué se hizo bien o qué se hizo mal, sino por el contrario, llevarlo a un punto de aprendizaje que nos permita a nosotros también comprender un poco más de qué va estas energías de Cáncer, qué es lo que la vida nos está pidiendo también que nosotros debemos entrar a proteger y cómo podemos, aparte de hacer esto, no solamente protegernos, sino también entrar en una dinámica feliz y positiva. ¿Cómo podemos empezar a hacer como una narrativa y unos cuentos distintos que nos permitan entrar con un traje nuevo a los 3 meses que se avecinan y despojarnos de lo que ya cumplió su función? Sean ustedes bienvenidos hoy sábado 20 de junio, calculen, como es usual, todos los sábados nos reunimos para hablar un poco acerca de la horoscopía. ¿Y qué es este tema de la horoscopía? No es otra cosa más que tomar un fragmento del universo, tomar una parte del cielo y empezar a relacionarla con el grado cero, en este caso, que es la grieta cósmica de la carta del mandala, y desde allí empezar a mirar cómo se va a influenciar la entrada del sol en Cáncer, o más conocido como el solsticio, que bien puede ser en el norte verano, solsticio de invierno al sur, y de acuerdo a esto empezar a tener algunas imágenes, algunos mensajes que nos sirvan de acuerdo al ascendente. Siempre sugiero que se estudie primero, se escuche primero el signo ascendente, después ya ustedes pueden escuchar el signo solar y de últimas, para este tipo de lectura que estamos haciendo, dejar el signo lunar. Dado que el signo lunar tiene una temática distinta, el signo lunar es mucho más rápido, el signo lunar es muchísimo más cambiante, casi que tendríamos que hacer un aspecto de 3 más o menos, que es lo que dura una semana la luna en recorrer 3 signos. Entonces todo esto sería un poco más difícil, pero también aplica. En primera instancia su signo ascendente, en segunda instancia signo solar y de terceras claramente el signo lunar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la referencia del solsticio de verano, el solsticio de invierno que empieza a partir de mañana domingo y vamos a tomar una pequeña fracción analizando el planeta, analizando el evento solsticio y en relación a esto vamos a tomar también los cambios planetarios y las posiciones, recordando que hay dos planetas que van a cambiar esta semana. Mercurio entra en una fase estacionaria donde se prepara para entrar de lleno y pleno
a su fase de retrogradación en el signo de Cáncer, donde también va a ingresar el Sol. Y de otra parte, a finalizar la semana, tipo 27, 28, sábado, próximo domingo, pues vamos a tener el final de lo que ha sido, en este caso, Marte en Tauro, y se aproxima el próximo domingo 28, Marte va a ingresar a Géminis. Entonces, esta semanita es como el last call, el último llamado que hace Marte en el signo de Tauro, como que llamando a todos los ascendentes en Tauro, lunas en Tauro, soles en Tauro, y diciéndoles, bueno, pues esto ya es last call, último llamado, cómo vamos a iniciar con la dinámica de aire, y preparando también los timbales para soles, ascendentes y lunas en Géminis, que es donde posiblemente vamos a estar viviendo un Marte en Géminis, lleno de ideas, lleno de explosiones, y todo esto también hace que la energía se vuelva un poco más rápida. Beneficios, claro. De por sí, cuando Marte está en Tauro, como que se hace, se mira, Marte en Tauro, como que lo piensa mucho, Marte en Tauro, para aquellos que de pronto tienen a Marte en su carta muy revolucionado, para aquellos quienes tenemos en nuestra carta natal, o bien sea Marte en Aries, Marte en Capricornio o Marte en Escorpio, pues como que Marte en Tauro no nos cuesta un poquito de trabajo leerlo, nos cuesta un poquito de trabajo agarrarle el paso a Marte en Tauro porque es lento, es pensado, es cadencioso, es espérate, lo analizo, y quizás los que somos Marte en Escorpio, los que somos Marte Aries, Marte Capricornio, Marte como en un signo de fuego, Marte es Leo, como que de qué viene esta dinámica que no se mueve, que no avanza. Sí avanza porque Marte es Marte en cualquier signo, pero cuando está en Tauro como que el freno de mano está puesto y yo estoy buscando cómo quitar ese freno de mano para que esto se mueva. Esto va a ser muy bueno cuando Marte entre en Géminis, que es un signo más dinámico, es un signo más veloz, es un signo más del pensamiento. Esta parte va a ser muy importante y yo creo que la otra semana vamos a tener chance de poder dedicarle todo un programa a lo que va a ser Marte en Géminis, y para todos los signos, claramente que ahí, por lo general, cuando Marte llega a Géminis, que va a pasar el fin de semana próximo, pues empieza a darnos una velocidad muy activa a través del pensamiento, de las decisiones, de lo que vamos a hacer, y esto nos gusta a todos los signos del zodiaco. Quizás una de las posiciones que yo siempre he notado que frena un poquito es Marte en Tauro. Entonces, no es que sea malo, no se trata de que sea malo ni que sea bueno, pero tiene su tema, tiene su mood un poco más lento de lo habitual. ¿Qué otro tema vamos a tener aparte de la entrada del Sol? Pues obviamente Mercurio, que se prepara para estar estacionario, prácticamente la última semana que le queda a Mercurio directo, entre comillas, porque a partir de este lunes 22 hasta el martes 23 y demás, pues ya vamos a tener un Mercurio que entra en una fase estacionaria. Cuando Mercurio empieza una fase estacionaria, su nombre lo dice, ni adelanta ni atrasa, sino como que está ahí, como que muchos temas se van a quedar ahí, como en una mecedora, como en un tema de ni, como que en el puente, como que ni cruza al otro lado, pero tampoco se devuelve, es un tema estacionario, y eso también va a dar mucho de qué hablar para cada uno de los signos en esta semana. Creo que es una semana muy intensa, claro, cambia la estación, cambia el clima, y ahí sí la palabra cliché, pues a veces no quisiera decirla, pero es así. Cambia el clima energético, claro, porque el sol es como el guía, el sol es el que va mostrando en qué líneas nos vamos a estar moviendo, y el hecho de que ya terminemos la temporada Géminis. Entonces Géminis, por ejemplo, es un signo que tiene que aprovechar esta última semanita que van a tener el sol alumbrando desde los últimos decanatos de Géminis para ingresar de lleno mañana. Prácticamente ya estamos a puertas de recibir este famoso solsticio. Pues sean bienvenidos a todos los que están acá en TikTok, todos los que están en Facebook, en Instagram, claramente los que están en YouTube. Como es usual, todos los sábados nos encontramos para hablar un poquito de las energías, del horóscopo, de qué viene, cómo se da. Y yo voy a empezar compartiendo, en este caso, el mandala, para que a través de esta posición nosotros podamos como tener un poco más la referencia de qué signos vamos a hablar y de cómo se utiliza, ¿no? Entonces yo creo que en esta línea sí lo vamos a poder entender un poquitico mejor. Esta presentación, esta carta que ustedes ven ahí en pantalla, es el mandala que vamos a tener a partir del lunes. Esto va a ser el lunes 22 de junio
hasta el próximo domingo, que va a ser 28 de junio. En esta dinámica, en estas líneas que vamos a estar trabajando, recuerden, vamos a empezar con el signo de Aries, pero quiero hablar algunas generalidades, algo, digamos, puntual ya señalándolo un poquito más aquí en el mandala, ¿verdad? Y dentro de estas generalidades observen cómo se ubica el Sol en el grado cero de Cáncer, formando una perfecta cuadratura con el grado cero de Aries. Este cuadradito que coloco ahí en el mandala que les estoy compartiendo, pues esta escuadra, este cuadrado, esta cuadratura, estos 90 grados son muy importantes a partir de mañana domingo 21 de junio. Este cuadradito así como tan inofensivo, este cuadradito así como tan, ay, dos flechitas, una para aquí, una para abajo, esto así como tan rápido, ¿no? Pues no necesitamos ser astrólogos profesionales, tampoco necesitamos, en este caso, ser los grandes gurús de la geometría sagrada, pero esto nos convoca a dos temas. La puerta con la que iniciamos este 2026 nos convoca también con el equinoccio que empezamos a tener a principios de este año, que fue la entrada o el año astrológico que se celebra en marzo con la entrada del Sol en Aries, que es una de las partes. Y mañana, de manera oficial, el Sol en Cáncer empieza a recordarnos y a contarnos una historia de la entrevista que tuvieron Neptuno y Saturno en el grado cero de Aries. Estas dos puntas energéticamente están muy conectadas para el día de mañana. Por eso esta semana que empieza es clave para todos los signos del zodiaco. ¿Cómo recibimos el solsticio? Porque hay una gran transformación. No solamente a nivel Colombia, porque de hecho mañana es un día muy importante, domingo 21, es un día clave a través de las elecciones y de todo lo que se está viviendo aquí en Colombia, pero para cada uno de nosotros es como un llamado también a las elecciones internas, a las elecciones de nuestra vida, las decisiones que debemos tomar con el Sol en Cáncer. Esta escuadra que ustedes ven aquí prácticamente nos está diciendo cómo es nuestra posición en cuanto a la madurez, en cuanto a la adultez con la que nosotros vamos a asumir una gran cantidad de retos y de la nueva puerta o de la nueva puesta del sol. En primera línea, cuando el sol, que es una energía yang, es una energía visible, es una energía caliente, es una energía activa. El sol no es un planeta o no está contemplado dentro de la astrología como algo pasivo, es algo que llega a romper, es algo que llega a ver, es algo que anuncia que algo está cambiando, pues ¿cómo será esto que marca las estaciones? Nos empieza a mostrar algo de intensidad. ¿Qué será aquello que requiere de mucho calor de parte de nosotros, mucha energía, mucha actividad, y qué es aquello que requiere también de mucho frío, de congelarlo? Empezar a priorizar. Quizás el sol entrando al signo de la nutrición, de cáncer, del cuidado, del hogar, empieza a relacionarse dos cosas que nos encanta y es el alma y el corazón. Esta dinámica del alma y el corazón nos empieza a contar una historia, una narrativa de que la vida tiene mucho más sentido cuando nosotros le ponemos corazón, cuando le ponemos alma, corazón y vida a lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos está diciendo este solsticio para todos los signos en general, de manera sincrónica, como que el sol en cáncer está diciendo, bueno, ¿qué ha pasado con nuestra vida? Necesitamos una recarga, necesitamos quemar algo. Por eso el extremo verano quema y puede llegar a ser incómodo y el extremo frío quema y puede llegar a ser incómodo. ¿Qué nos cuenta esto? Que requiere que hagamos movimientos nuevos en nuestra vida, pero con alma, corazón y vida. La pregunta del millón, y como siempre lo decimos, ¿le estoy colocando alma, corazón y vida a lo que estoy haciendo o voy a media tinta? Voy de pronto en reversa, voy cansado. ¿Qué es lo que me está cansando? ¿Qué es lo que me está drenando? Esta energía del solsticio, lo primero que nos empieza a contar es, ¿por qué no empiezas a darte cuenta qué necesita congelarse, qué necesita ya retirarse y qué se venció? También en esta etapa empezamos a verlo vencido, como cuando entras a la cocina y hay unos productos que ya expiraron, que ya se vencieron.
¿Qué hay que hacer con eso? Si te los consumes, ¿cómo va a ser la nutrición? Entonces, este tema nos está diciendo, haz un checklist, empieza a hacer una cantidad de insight en tu casa, en tu entorno, con tu vida, con tu cotidianidad, y empieza a darte cuenta cuáles son aquellos productos que ya perecieron, aquellos productos que ya no son consumibles. Claro, esto en nuestra vida. Ojo con esto, ¿no? En nuestra vida, en nuestra psicología, ¿qué cosas deben cambiar? ¿Y a qué cosas debo empezar a darle nueva luz, empezar a darle nuevo tinte, empezar a darle como una nueva serenidad, como un nuevo punto de vista? Bueno, pues veo que ya hay más aquí en TikTok, ya están unidos en Instagram también, aquí en Facebook, en YouTube. Decirles gracias por sus comentarios, por sus aportes. Cada comentario que ustedes colocan aquí en TikTok, aquí en YouTube, a mí me sirve mucho para que tengamos en este caso un poco más de expansión, un poco más de viralización acerca de este material que se hace. Recuerden, por algunos mensajes que me han dejado por allí, que a mí no me gusta seleccionar, yo no hago ese tipo de material de salud, dinero y amor, porque eso depende de la conciencia y del ciclo y el merecimiento que cada uno de nosotros estemos viviendo. Entonces no soy tan amigo de separar el tema horóscopo, ni siento que se deba hacer, sino es más bien un mensaje que nos ponga a reflexionar. Por eso el tipo de contenido que yo hago es una astrología psicológica, una astrología humanista que nos deje, que nos ponga a cuestionarnos, que nos ayude a utilizar ese pensamiento crítico, que nos ayude a conectar con esas energías de decir, bueno, ¿cómo puedo utilizar este mensaje que está diciendo Javier o que está traduciendo Javier acerca de la astrología psicológica para Aries o para Leo o para Sagitario? ¿Cómo lo puedo implementar en mi vida y que esto me nutra a través de un pensamiento crítico, dejar como esos mensajes de? Esa es más la función y ese es más el tipo de material que yo hago. Lejos de que sea algo predictivo, de que el cheque, de que el amor, de que el ex, que vuelve, que no vuelve, que te va a caer del cielo, que dinero, que eso es tan relativo y eso no se forma. La vida no es tan fácil como salir a decir Aries, viene el ex, Leo, te llega el cheque, Libra, aparece dinero porque sí, pero no importa, aparece. No, hay que aterrizarlo. Es un momento justamente donde el solsticio también nos invita a ser coherentes y congruentes también con la información. Y bueno, si estamos hablando de generalidades, ¿a qué nos convoca? ¿Sí? ¿Dónde está también mi masa encefálica? ¿Dónde está también mi criterio? ¿Dónde está mi voluntad, mi albedrío? Ese es el tipo de material y ese es el tipo de contenido que a mí me gusta utilizar esto como herramienta, la astrología, para llevarla a ese pensamiento crítico que nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo puedo con esta invitación darle movimiento a los planetas? Y no sentirnos el títere de los planetas de que porque esto está aquí, entonces me va a pasar esto, o porque esto está acá, entonces se supone que me tiene que pasar aquello. Creo que la vida de cada persona, primero, merece respeto y segundo, va mucho más allá, muchísimo más allá de si está este planeta aquí, entonces me va a llegar el ex y voy a ser feliz porque sí. No, sino algo que nos haga reflexionar. Pues sean ustedes bienvenidos nuevamente. Yo creo que entrados en gastos y con estos pequeños temas generales con, podemos empezar en este caso hablando de la semana del lunes 22 hasta el domingo 28. Recuerden que esto tiene nombre propio y es el solsticio. Desde el 22 hasta el 28 y vamos a analizar la primera fracción que en este caso encierra para el signo de Aries. Aries recibe el solsticio y se activa tu casa 4. Claro y conciso para Aries, madurez, adultez, independencia. Si tú eres el signo que va a la cabeza, este solsticio te invita esta semana a revisar cómo está mi madurez, cómo están mis puntos críticos, cómo están mis pautas, cómo están mis límites, porque el sol en cáncer en la casa 4 está siendo muy contundente con Aries en decir, ¿estamos creciendo verdaderamente de adentro hacia afuera o estamos creciendo torcidos? Como el árbol que crece torcido y jamás se endereza.
El solsticio le invita a Aries, bien sea invierno o los que estén en el hemisferio sur, verano al hemisferio norte y hemisferio sur invierno, les invita a un punto extremo. El sol es la máxima autoridad que cuando llega a casa esto es como el papá que dice, estamos haciendo las cosas correctas de adentro, cáncer, grado cero, casa 4 para ti, Aries, de adentro hacia afuera. Y si no, este es el momento, esta es la semana donde vale la pena desarrollar ese sol, esa conciencia con este solsticio de decir, esto no va más, esto lo cambio, radical y contundente. Aquí valdría mucho la pena que tú, si eres de ascendente, en este caso, o sol, luna, Aries, te empieces a preguntar y te empieces a cuestionar eso. ¿Cuáles son las áreas donde todavía estoy siendo niño y esperando que venga de afuera algo? De algo que venga de afuera y como que me lo solucione. Este es el momento principal donde la vida le está diciendo a Aries, Aries crece, momento de crecer en esas líneas de tiempo. Hay algo muy clave también que me encanta para este signo de Aries en esta semana del 22 hasta el 28 y tiene que ver con la entrada, en este caso, fíjense ustedes, de Marte que está próximo a ingresar a la casa 3. También es momento de activar el pensamiento. Esta semanita ya no hay que masticarlo tanto, Aries. No hay que darle tanto rumiar porque tú eres Aries, pero no eres Tauro. Como tu planeta regente, que es Marte, ha estado los últimos tiempos en Tauro, en este caso pueda que Aries como que diga, ay, esperemos a ver qué pasa. Esperemos el mejor momento y el mejor momento es con este solsticio. Aprovecha la entrada del solsticio de mañana 21 para que esta semana te recargue y empieces a darle marcha, empieces a darle fuerza a temas muy mentales, a temas muy de estudio y a temas muy novedosos. Este aspecto astrológico para los arianos vale la pena resaltarlo. Yo voy a utilizar acá un color azul para encerrar estos dos planetas, Marte y Urano, en una semana donde van a estar muy junticos. Le está diciendo a Aries, es el momento de utilizar tu chispa divina, los recursos que tenemos y accionar el pensamiento. El Sol está en la casa 4 donde casi prácticamente está haciendo un barrido por los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Meterle energía, meterle chispa, meterle cimientos, que es lograble y que no. ¿Cuál es el pensamiento que debe ir acá? Y definitivamente el corazón. ¿Se le está poniendo corazón a la vida o estamos un poquitico amargos? ¿Hay mucha amargura? ¿Puede llegar a existir esto o cómo está la energía? Creo que ahí es clave este solsticio para que Aries haga movimientos, haga traslados de piso, traslados de zona, donde pueda decir, listo, esto lo vamos a dejar de esta manera, esto lo vamos a aprovechar de tal otra y claramente también es importante con el sol en la casa 4, ¿por qué no? Echar un vistazo al pasado, hacer como una revisión, hacer como un insight, un pequeño recorderis de cómo pueden esta semana empezar a utilizar la energía de Mercurio que va a estar estacionario. Fíjense que Mercurio también está en la casa 4, estacionario recordando, reevaluando, haciendo una renarrativa distinta acerca también de sus vidas. Creo que ahí está interesante para los que sean de este signo Aries, bien sea de ascendente, sol o luna, creo que es un momento importante y además con mucha fuerza que le pueden aprovechar. Aquí en TikTok, gracias por sus mensajes. Obviamente en TikTok hay algo que se llama Tap Tap. También gracias a los que están ahí haciendo su Tap Tap en la parte de TikTok, los que están acá. Mariela, yo soy Aries, estoy próxima a iniciar un proyecto. Eso está genial, por ejemplo. Por acá en Instagram. A ver, miramos las energías en Facebook también. Hola Javier, me encantan los sábados contigo. Pues somos dos, nos encantan los sábados también, qué bueno. Soy ascendente en Aries, dicen por acá en YouTube. Aries, vamos con toda, que nada nos dé miedo, o así sea con miedo, ¿no? Hola Javier, por fin te cacho en vivo. Sí, todos los sábados hacemos el horóscopo en vivo para que tengamos un mensajito de la semana de cómo va a estar, ¿no? Entonces también para que ustedes lo puedan trabajar. Tauro, el solsticio a partir de mañana, domingo 21, corresponde y activa tu casa 3.
Eso es una excelente noticia para Tauro porque es utilizar lo que tienen por demás, la cabeza. Tauro es una excelente semana de decir, démosle luz, démosle vida, alma, corazón y vida a estas ideas que estuvieron de pronto muy quietas. Tauro ha sido un signo que ha sido muy movido por Urano y ha sido muy movido por Marte. Ahora este solsticio invita a llevar la planeación, a la educación, a pensar. ¿Y qué será lo que el Sol te está diciendo que seas consciente en la casa 3 para aprender? Cuando se abre una puerta, se abre un solsticio, le está diciendo a Tauro, necesitamos incorporar información nueva. ¿Cuál es la nueva información que vas a aprender? ¿A qué curso te vas a meter? ¿Cuál es lo que vas a utilizar? ¿Qué te gusta, Tauro? Hazte esa pregunta porque tú eres un signo que te mueves mucho a través del gusto y el placer. Hazte esa pregunta. ¿Qué me gusta a mí? ¿Me gustan las runas? Pues bueno, aprende runas. ¿Me gusta la astrología? Bueno, pongámonos a estudiar astrología. Me gusta, no sé, la comida. ¿Qué te gusta, no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que tiene sentido? Recuerden que esta entrada del solsticio o del sol en Cáncer en la casa 3 para ustedes los ascendentes soles o lunas en Tauro es también la invitación a conectar la mente, que es la casa 3, cómo ustedes están pensando, y concatenarlo con el sol, el alma en Cáncer, poniéndole corazón, emociones. Recuerden que el sol ya estuvo en Aries, ya estuvo en Tauro, ya estuvo en Géminis y mañana, domingo 21, entra en el grado cero de Cáncer. Agua, sentir, me encanta, me gusta. Seguridad. Muchas veces, Tauro, la seguridad que tú estás buscando afuera, pues tiene que ver también con las emociones. ¿Cómo te estás conectando con ese tema de sentir? Hace un muy buen aspecto, demasiado, demasiado buen aspecto con el asteroide Quirón, que también Quirón entra de pleno en Tauro recordándole que hay que darle valor al pasado, las heridas del ayer. Va a ser súper importante esta semana para Tauro, sobre todo si hay asuntos pendientes que sanar. Yo sé que esta palabrita tiene mucho de fondo y esta palabrita de sanar tiene lo suyo, tiene su más y su menos, pero nótese que es un sextil, es un aspecto astrológico separativo en el caso del Sol a 0 grados en Cáncer en relación al asteroide Quirón que está a grado 0 de Tauro, relacionando a Tauro con una conciencia fija que pueda sanar y proveerles a través de ese proceso terapéutico algo de bienestar también a lo que ustedes están haciendo. Es muy normal que ascendentes, soles o lunas en Tauro estén en este momento teniendo la oportunidad de conectar, hablar o pensar y que justo la vida les esté colocando situaciones o experiencias relacionadas con lo que deben entrar a sanar o con lo que deben entrar a ver. Ahí está Quirón, después de 50 años que no lo hacía en Tauro. Esto es clave si tú eres ascendente en Tauro, si tienes la luna. Ustedes son un signo que la vida les va a pagar o la riqueza por esta época les va a pagar con el Sol en Cáncer y con Venus, que es su planeta regente en Leo en la casa 4. ¿Qué quiere decir esto, Tauro? Traduce de una manera entendible que la vida te paga no tanto por lo que sabes hacer, sino la vida te paga por la capacidad de corazón que le puedas poner a eso que estás haciendo. Es que es diferente, Tauro. Es diferente, o sea que a veces la vida premia la inteligencia, a veces la vida premia la experiencia, a veces la vida premia la emoción, el corazón, lo que le estás poniendo fe, a lo que le estás poniendo la ficha. ¿Sí les ha pasado que a veces, bueno, esto no solamente para Tauro, sino ahora aprovecho a los que están acá en Instagram, en Facebook, los que están acá en TikTok, en YouTube, les ha pasado que a veces tú dices, pero si yo me preparé, pero si yo estoy preparada, pero yo estudié, pero yo tengo experiencia, pero mi currículo, pero mi hoja de vida, ¿cómo es posible que hayan recibido a otra persona y no a mí? ¿Cómo es posible que le esté pasando a esa persona si yo lo hago mejor incluso que esa persona? ¿Cómo es posible? ¿Les ha pasado en el trabajo o en la relación, incluso hasta en las relaciones? ¿Cómo es posible que esta persona que me gusta tanto se haya metido con aquella o con aquel que yo soy mejor partido que el otro? Que como que ahí no te cuadran las cuentas. Bueno, pues ahora, Tauro, doy estos ejemplos
porque así están las energías para Tauro. Es como el universo diciéndole, donde le pongas corazón, ahí van a florecer relaciones, van a florecer temas económicos, van a florecer cosas bonitas. Esto es muy interesante. Este solsticio para Tauro a partir de mañana creo que les va a contestar muchos temas y les ayuda sobre todo a darse en algunas respuestas que pudieran haber estado como en entredicho, si es la palabra, ¿no? Creo que es uno de los signos que va a estar siendo muy llamado a este tema puntual de hacerlo diferente, ¿no? De llevarlo de una manera distinta. Hay tauros que de pronto se puedan sentir identificados o que de pronto puedan decir, sí, ya estamos en esa energía, por aquí en TikTok, en Instagram. Para los que están en YouTube viendo el live, este en vivo de manera horizontal, aquí abajito, aquí abajo, justo aquí abajo, les aparece una información de formación en astrología viva. Entonces recuerden que pueden aprender astrología conmigo, lo hacemos los días martes, ya vamos a entrar al tercer nivel la próxima semana, entonces las inscripciones están abiertas. Si ustedes ya tienen conocimiento astrológico, pues es momento de que ingresen a Astrología Viva. Ahí ustedes encuentran toda la información en las redes sociales. Ahí está. Los que me están viendo en YouTube, si de pronto me estás viendo en TikTok o me estás viendo en Instagram o en Facebook, aquí si te vas a mi YouTube, a mi canal de YouTube, de hecho se pueden suscribir y ahí les aparece toda la información acerca de los módulos de astrología, la página web, para que también se vayan antojando, ¿no? Una astrología viva, una astrología que podamos utilizar, en este caso, para todos, que sea legible, entendible también. Muy bien, vamos a pasar con Géminis. Géminis, esta entrada del Sol en el signo de Cáncer, mañana solsticio, empieza a activar casi nada. Géminis, tu casa 2, la casa de los valores, la casa de la recompensa, la casa de la cosecha. Es un solsticio que invita a Géminis a conectarse con los valores del mundo, con los recursos que la vida nos ofrece, no solamente a nivel financiero, sino los recursos emocionales. Tengamos en cuenta que esta es una entrada muy emocional, es un signo de cáncer y esta entrada del sol en la casa 2 para ti se relaciona mucho con las recompensas de los tuyos, de los cercanos, vivir momentos también en familia que sean agradables, que sean cómodos y es también entrar en una conciencia de algo que sea recíproco. Un sol en cáncer en la casa 2 le está diciendo a Géminis, llegó el momento de ver, llegó el momento de relacionarnos con nuestra propia riqueza, que la riqueza de un ascendente en Géminis o Sol o Luna en Géminis radica en su forma de pensar, en su forma de comprender, en el aprendizaje, la capacidad que tenga también Géminis de Sol, ascendente o Luna de comunicar y de poder ser un puente con el mundo, con lo social. Aprovecha Géminis esta semana porque el solsticio de verano, si estás al norte, o de invierno, si estás al sur, empieza a conectar con los extremos, a ser un poco más reconocido por ti, tu mundo financiero, ¿por qué no decirlo? Cáncer también maneja las finanzas y no olvidemos que el planeta regente de Géminis es Mercurio y también está ahí. Obsérvese que no solamente es la entrada del solsticio, sino que Mercurio, que es tu planeta regente, está en una conjunción con Júpiter, agrandando, visualizando, y ahora esta semana entra en una fase estacionaria para la próxima ponerse retrógrado, donde lo que está mencionando Mercurio para Géminis es, date cuenta en las múltiples, Géminis, múltiples formas en las que puedes aterrizar tu mundo financiero, el tema de los valores, mira más allá que otras ideas que es la propuesta de Urano ahí en tu casa uno, cómo puedes estirarte y cómo puedes innovar en otras áreas que puedan favorecer las arcas de la casa 2. La casa 2 no solamente es el carro, la casa, el dinero, los pergaminos y los títulos valores, el papel moneda. No. La casa 2 también es donde nosotros le llamamos el recurso más importante de la vida. Géminis, ¿cuál es el recurso más importante de la vida, señores? La forma de sentir, la capacidad que tengo yo de emocionarme. Eso es el sol en cáncer en la casa 2. ¿Cómo utilizas tú ese recurso llamado emociones? ¿Cómo se utilizan las emociones para que sean un gran precursor de tu mundo financiero? Ahí es donde volvemos al mismo tema.
Solsticio, sol en cáncer. Se va a premiar la capacidad de sentir alma, corazón y vida. ¿A qué le estás metiendo, Géminis, alma, corazón y vida? Porque eso se va a ver retribuido o se va a ver expuesto en cosecha como algo que te guste. Recuerden que en la casa 2 también se ven los gustos, ¿no? Por eso compro la casa que me gusta, el carro que me gusta, la ropa que me gusta. Ah, por ahí está. Por ahí está el solsticio iluminando, pues calculen ustedes, el mundo financiero de Géminis. ¿Qué será eso que Géminis quiere valorar o que el mundo valore de ustedes? También es un punto de referencia. Háganse esa pregunta, Géminis. ¿Cómo quieres tú que los demás, que el mundo, que los recursos, que la vida te retribuya a ti? Eso es clave. Tratándose de un signo que es tan mental, que es tan recursivo, que es tan analítico, que es tan pensante, que ahí es donde a veces Géminis como que, déjame pensar qué es lo que estoy sintiendo. La mayoría de los Géminis, déjame pensar a ver qué es lo que estoy sintiendo. Voy a pensar qué es lo que estoy sintiendo por ti y después te lo digo. Pues Géminis, a fluir más con esa agua que ofrece ahí. A ver si tenemos de pronto el día de hoy en el público ascendentes, soles o lunas Géminis que nos puedan retratar. Chicos, claramente los comentarios, los corazones que ustedes puedan colocar en el chat, eh, yo no los puedo ver a ustedes, tampoco los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Aquí estamos en vivo, transmitiendo por Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Hoy sábado, sábado 20 de junio. Mañana cambia la energía, cambia todo mañana, domingo 21. Empezamos a tener un solsticio que ya era hora, calorcito. Los extremos, así sea al norte calor, al sur frío, nos ayudan también a tener como esa visión, ¿no? Como ese eje de ver el panorama distinto. Javier, soy Géminis y me encanta el mensaje que hay para mí. Pues aprovéchalo. Digamos que ahí está bueno. Dicen por acá también, Géminis es un signo muy mental. Exactamente, Géminis es muy mental, muy activo, muy propositivo también. A veces como que no lo tienen tan en cuenta, pero sí suele pasar mucho. Bueno, muy bien. Sí, me sirve mucho sus comentarios, Estela, que está diciendo hagamos tap tap. Es que hay algo en TikTok cuando estamos transmitiendo en vivo para los que van a ver este video en YouTube, pues yo interactúo con las personas porque aquí hay personas que están en vivo y están comentando. Es que a veces me dicen, Javier, que por qué no sigues derecho, porque no puedo ignorar las personas que están acá también haciéndolo. Bueno, vamos para cáncer. Cáncer, ustedes son los protagónicos. Feliz cumpleaños para personas de signo cáncer, ascendentes, soles, lunas. Empiezan a partir de mañana a cumplir años. Oficialmente el sol, recibiendo este solsticio, pues empieza la mejor temporada del año y sí, coincido que es una de las mejores temporadas del año porque es la puerta que nos permite conectar con las velocidades, con la madurez, con la adultez. Cáncer, ¿cuánto has recorrido? El hecho de que el sol llegue a tu casa uno en este solsticio 2026 le está diciendo a Cáncer, date créditos, Cáncer. Date créditos, reconoce, revalúate, mírate, el sol en casa uno, obsérvate, llénate de alma, corazón y vida. Cáncer es un signo que si no estás sintiendo es muy difícil que sienta las recompensas de la vida. Por eso cáncer es un signo que está regido por la luna y a partir de mañana, cuando entre el sol en su signo, ustedes van a tener la luna también en su casa. Observe que la luna está en la casa 4 diciéndole a cáncer también, bueno, tenemos que hacer un trabajo de reconocimiento. Reconócete a ti mismo, ascendente Sol, Luna, Cáncer, las buenas cosas que has hecho. No es momento de juicio, no es momento de, esto no lo hice, esto no pasó, esto sí pasó, lástima esto, arrepentimientos o culpas. Por el contrario, es una época de perdón. El sol cuando llega también a cáncer es darle ese espacio al sol, a la vida, honrar el reconocimiento de ser y estar como quiera que en este momento seas o estés. Es un punto donde la vida nos pone en mucha autoridad, pone a cáncer a ser como muy sigiloso
a través de su propia expresión del yo. O sea que aquí el tema para Cáncer se vuelve como muy introspectivo, como muy espiritual, como muy yo con yo. Claro, esa es la función del Sol en la casa uno para Cáncer, recordarle quién es, devolverlo a sus raíces, decirle a Cáncer, mira todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, llenarse más con lo que se ha hecho, con lo que se ha vivido y esperar poco de lo que no se tiene. Porque quizás la exigencia de Saturno y de Neptuno, quizás la exigencia que pueda traer también Quirón en la casa 11, si nos ponemos a mirar los faltantes, Cáncer no te va a dar. Es mejor ser feliz y es mejor aprender a ser feliz con lo que se tiene. ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué has conseguido? Ahí tienes oro. Aprovéchalo. Claramente, el paso o este Mercurio que va a estar en una fase estacionaria, además con una lupa jupiterina, va a ampliar aquellos puntos o aquellas fracciones de sanación que han sido difíciles de reconocer. Cuando Mercurio está en Cáncer, en una fase estacionaria en la casa uno, invita a la niñez, a devolvernos al pasado, a los primeros años de infancia, a recordar un poquitico, como que a volver a casa, a volver a cómo lo hacías antes, cómo era tu versión. No para quedarnos en el pasado, esto no se hace para ir al pasado, pero es que esa parte ya no existe, pero es que esa parte ya murió. No, esto se hace por el contrario, para darle valor a lo que estás viviendo hoy, para darle sentido hasta dónde has llegado, para aprender a ver el vaso medio lleno. Eso es importante, hacer esos recorderis o esos insight. Utiliza tanta energía acuática emocional que hay ahora en tu signo para que puedas bucear sobre todas estas emociones que a veces pudieran, quizás a los cáncer, ponerlos a sufrir en silencio. Cáncer es un signo que a veces no le gusta mucho como exponerse, como evidenciarse. Prefiere mostrar la coraza, mostrar lo duro ante el público, ante los demás, como cual mamá que tiene todo bajo control y que aquí no pasa nada, pero detrás de la puerta se siente Cáncer, se siente la lágrima, se siente la emoción, se siente la ebullición. Pues bueno, es un momento también de reconocer qué tan vulnerable puedo llegar a ser, que eso lo único que me está mostrando es la fortaleza que puedo llegar a alcanzar con la exigencia que tiene Saturno en Aries. Eso se siente fuerte, Cáncer. Estos temas de Saturno en la casa 10 son las metas que a veces, ¿será que sí las lograré? ¿Será que sí llegaré hasta donde estoy viendo o no llegaré hasta allá? Creo que es una semana muy gurú, podemos decirle esto a Cáncer. Es un solsticio que los invita a reconocerse desde su propia luz, desde su propio brillo, desde su propia autenticidad. Hay Cáncer por aquí en el público. Esto estuvo como muy profundo, ¿no? Como muy poético, como muy de analizar, muy de será que sí voy por el camino correcto? ¿Será que no? ¿Será que de esta manera sí lo voy a hacer? Creo que ahí van a encontrar muchos tesoros, pero a veces esa búsqueda de tesoros no es como tan, a veces esos tesoros tienen como sus dolencias, ¿no? Como para Cáncer. ¿Cómo lo ven los Cáncer allí? ¿Cómo lo puede llegar a ver Cáncer? Vámonos para Leo. ¿Dónde recibe Leo el solsticio a partir de mañana domingo 21 de junio? En tu casa 12. Leo, se abren las puertas de la oscuridad, las puertas de la psique, que es la casa 12, las puertas de los enemigos ocultos. Y uno diría, ay, los enemigos ocultos, el vecino o alguien que me esté mirando desde la esquina. No, Leo. El Sol, que es el planeta que lo rige a ustedes, forma el solsticio de verano o invierno en la zona de los enemigos ocultos. Tus miedos, esos son los enemigos ocultos. Tus principales temores, esos son los enemigos ocultos. Tus principales derrotas que a veces cobran protagonismo en la casa 12. Ahí se está abriendo el solsticio con un nuevo amanecer, con algo extremo, bien sea extremo calor o extremo frío, o para ser calcinado en las brasas del Sol, que es tu planeta regente, o para ser congelado con el frío que puede traer el solsticio de invierno. Entonces, aquí es donde Leo empieza a volverse el alquimista. Cuando el planeta regente de un signo llega a la casa 12, es entrar a los confines
o a los sótanos del infierno, como diría alguien por ahí, y empezar a sacar toda esta información de pasados, de ancestros, de la vieja guardia. ¿Qué más hay en la casa 12? Hay miedos, hay fantasmas. En la casa 12 también hay ataduras. En la casa 12 es la casa de los claustros, es la casa de los retiros, la casa de los fantasmas, pero no de los fantasmas ilusorios neptunianos fantasiosos, no, sino de los fantasmas de las sombras que sucumben en nuestra psique cuando Leo quiere brillar y cuando hay algo que le impide ese brillo genuino. Aprovecha esta entrada del solsticio para hacer un barrido. Excelente momento para hacer yoga. Excelente momento para caminar, para meditar. Excelente momento para Leo de entrar en una introspección en un extremo frío o en un extremo calor que les permita hacer una combustión, como que explote un poquito esa casa 12 y saber qué más hay. El sol, la ventaja que tiene el solsticio para ustedes es que el sol en la casa 12 también se encarga de mostrar la luz al final del túnel. No en vano la casa 12 es oculta. Cuando este solsticio empieza a mostrarse, también encontramos grandes tesoros de los antepasados, porque no todo el antepasado se tiene que constelar. Eso es lo primero que te dice el solsticio a Leo. No todo el antepasado tenemos que estar constelando los miedos, tenemos que estar constelando, no. También un sol en la casa 12 le dice a Leo, aprendamos a reconocer y a darle valor a todo eso que nuestros ancestros han hecho. No todo pasado fue malo. Tampoco significa que haya sido mejor, pero sí entrar a reconocer que gran parte de las virtudes con las que tú brillas hoy, Leo, también se las debes a la raíz, al pasado, a los ancestros. Grandes ejercicios, grandes triunfos y grandes batallas que ellos también hicieron y que te corresponde a ti, Leo, que estás vivo, que estás con la sangre caliente, que tienes el corazón, que tienes una estructura egoica. Y por eso ahí está Venus, ¿no? Quizás diciendo, sé tú el bailarín, ¿sí? Sé tú el protagonista de aquellas novelas del antepasado, Sol en Casa 12, que no fueron interpretadas por los tuyos, pero que ahora tú en carne viva lo puedes hacer. Lo puedes interpretar, llevar el nombre, el apellido en alto. Este solsticio para Leo se vuelve como muy, me parece estas películas del Doctor Strange y me parece también estas películas de Harry Potter, esta mitología que va conectando como con un sentido del vivir muy casadose, más allá de lo conocido, más allá de lo habitual, más allá de la obviedad o de lo lógico que nuestro mundo pueda relacionar. Ahí es donde están estos grandes momentos para Leo llenarse de ese poder. ¿Por qué? Tiene una razón de ser. 30 días donde va a estar el Sol en Cáncer y después de esto va a pasar el Sol a Leo, va para allá Júpiter, abriendo un episodio de 12 años. No en vano, esto es como una probadita, esto es como un abrebocas, esta es quizás la ensalada como en un gran banquete, apenas la ensalada que anuncia un gran manjar, un gran main course que viene para Leo en 30 días. Cuenta regresiva para los Leo. Cuenta regresiva con Júpiter que está golpeando y está pariendo nuevas ideas. Hay Leos por acá, a mí me encanta este signo de Leo. Estos Leos son una cosa maravillosa. Leo siempre es un signo que no sé a veces cómo le hacen. A veces no sé cómo Leo le hace para tener tanta transformación, tener como tanta energía, tanto brillo. Yo siento que los Leos siempre marcan la diferencia en eso. ¿A ustedes no les parece? ¿No les parece? Hay muchos secretos acerca de Leo, muchos secretos acerca de Leo. Lo que pasa es que a veces creemos que los 12 signos del zodiaco todos son iguales. Sí, a veces es como mejor decir que todos los hijos son iguales, pero la pregunta es, ¿todos los dedos de la mano son iguales? ¿Todos los días de la semana son iguales? ¿Todos los 12 meses del año son iguales? Si la respuesta es sí, podríamos decir que los 12 signos también son iguales. Si la respuesta es no, evidentemente, no todos los dedos de las manos son iguales, no todos los días de la semana son iguales, clarísimamente no todos los meses del año son iguales, pues no todos los signos son iguales. Leo es un signo que marca la pauta, regido por el astro mayor que es el Sol.
y no solamente para aquellos que sean de signo Leo, ascendente o luna. Todos los seres humanos tenemos al signo Leo en algún lugar de nuestra carta natal. Ahí donde nosotros tenemos a Leo es un gran trabajo y es un gran momento de concretar. Incluso muchas veces, yo lo he visto en muchas cartas natales, en muchas lecturas, la persona brilla más desde donde tiene a Leo que desde su propio signo solar, calculen ustedes. Muchas veces el nativo brilla más de la zona donde tiene a Leo que por su propio ascendente. Muchas veces la persona brilla más desde donde tiene a Leo que desde cualquier aspecto favorable en su carta. Entonces, después de haberlo visto 20 años en tantas lecturas de carta astral, ¿será que podemos decir que Leo es un signo igual a los demás? Pues no, hay que aceptar. El sol no se puede tapar con un dedo y el sol tiene mucho que ver con Leo. Entonces, ahí lo voy dejando como para que esto no se ponga tan difícil, como para que, sí, pero hagan sus cuentas. ¿Será que la jirafa es igual que el león? No. ¿La hormiga es igual que el león? No. Hay diferencias. Virgo, solsticio a partir de mañana, domingo 21 de junio. Para Virgo esto corresponde en la casa 11. Qué gran momento para Virgo, sobre todo los luna, los soles, estos ascendentes, pues que les gusta como estar ahí en la marcha, estar metódicos, estar como siendo muy activos también con sus vidas, pues es un gran momento, un gran insight para que Virgo aproveche con las comunidades, aproveche con los grupos. Aproveche también toda esta energía y recuerden la clave, alma, corazón y vida en los grupos, en el futuro, qué viene, qué trae, qué pueden tener, qué pueden hacer, qué pueden empezar a brillar con los demás, poniéndole alma, corazón, vida y conciencia a toda esta energía que está marcando para ustedes los de signo Virgo. Es un excelente momento porque recordemos que su planeta regente es Mercurio y en esta semana del 22 al 28 Mercurio va a estar estacionario, es decir, ni adelante ni atrás, sino generando un punto fijo en la casa 11, que es el futuro para ustedes. Excelente que Virgo analice dónde voy a colocar alma, corazón y vida al futuro. Entonces, es un solsticio que invita a los Virgo a ser más futuristas, futurama, hacia adelante, no tanto en el pasado, no tanto en el presente, sino pensando un poquito más de manera ambiciosa, un poquito más lejano, un poquito más allá. Esto que usualmente en la psicología se llama como metas a largo plazo. Vale la pena, sí, prestarle atención a las cortas, pero con esta información, pues qué bueno que ustedes también puedan relacionarse mucho con las metas a largo plazo. ¿Cómo me visualizo con el tiempo? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero conquistar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí es donde va a estar el solsticio abriendo una puerta, abriendo un gran insight que ustedes puedan utilizar de una manera más introspectiva también para ustedes mismos. Recuerden que este solsticio nos está diciendo que algo debemos cambiar. ¿Qué será lo que Virgo va a empezar a cambiar hacia el futuro, de cara al futuro? ¿Será algo relacionado con el servicio? A lo mejor la ayuda con los demás, la ayuda con el otro o la interacción que también ustedes puedan desarrollar en la casa 11, que es muy propositiva con el colectivo. Ahí es donde valdría la pena que si tú eres de signo Virgo, ascendente o luna, pues te hagas esa pregunta. ¿Cómo puedo colocar mi cuota, mi granito de arena, mi emoción, mi conciencia, mi sol y hasta mi pensar, porque Mercurio está ahí en el colectivo, algo que sume también para los demás? Esto me parece interesante para un signo que es tan servicial, tan proligio como lo son ustedes, Virgo. ¿Qué opinan los Virgo? ¿Qué van opinando los Virgo de semejante aspecto, de semejante solsticio que los va a estar acompañando a partir de mañana domingo? Los leo. Recuerden que es válido en este caso que escriban. Sí, todos cordialmente invitados a que dejen sus mensajes, todos pueden compartir el live, claro, ni más faltaba. Pueden escribir, es gratuito los mensajes que ustedes ponen, aquí yo los leo mientras voy cambiando de un signo a otro, yo los puedo ir leyendo. Bueno, aprovecho, mientras tanto hacemos una pausa
para contarles que el próximo mes de julio vamos a estar aquí con esta información que ustedes ven, trabajando sobre, en este caso, Júpiter en Leo. ¿Qué va a ser Júpiter en Leo? Vamos a estarlo desarrollando el día sábado 4 de julio de manera online. Aquí están los detalles. Júpiter en Leo, pueden meterse a la página www. En mis redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, ustedes van a encontrar información acerca de este maravilloso taller que vamos a estar desarrollando con sus propias cartas natales, haciendo sobre todo un ejercicio de espejo que me encanta. Es un ejercicio que a través de la programación neurolingüística y a través de la psicología, nosotros podemos empezar a conectar con esa fuerza y con esa energía leonina que nos ayuda a brillar desde lo que pide Júpiter en Leo. Es un tránsito astrológico que se da cada 12 años, primero. Segundo, se relaciona mucho con la figura de poder. Por eso Leo, no solamente porque esté en el signo de Leo, sino que esa energía leonina se conecta mucho con la puerta dorada hacia lo que nosotros queremos brillar o queremos o deseamos, porque esto es típico de Júpiter en Leo, el deseo, el brillo, lo que yo quiero que resuene. Observemos que cada vez que Júpiter en Leo está, nos convoca a que algo de nuestra creatividad, algo de nuestra esencia tenga sentido y tenga eco en el colectivo. Para esto es importante entenderlo desde la carta natal y uno que otro ejercicio para que nos vaya retirando quizás aquellas líneas fantásmicas por ahí, las fantasiosas, de no merecimiento, de escasez, de miedos, de que es que yo me hago como un gatico, de que es que yo me hago chiquito. ¿En qué área de la vida te haces pequeño? ¿En qué área de la vida sientes que no eres merecedor? Eso es pasar de un maullido al rugido que pide Júpiter en Leo, recordando lo que estaba diciendo hace un rato acerca de Leo. Todos tenemos a Leo en algún lugar de nuestra carta y desde ahí se trabaja nuestro brillo, nuestra esencia, nuestro poder o la famosa frase que se llama empoderamiento. Sí, es muy fácil decirle a una persona empodérate. Es muy fácil decirle a una persona, ay, pero aprende a brillar desde la luz. O como dicen algunos por ahí, aprende a brillar desde la luz sin ego. Que imagínate, la persona queda, bueno, ¿cómo le hago? No. Ay, sí, brilla desde la esencia. Todo eso es muy bonito de dientes para afuera. Pero herramientas, vamos a las herramientas. ¿Con qué cuento? ¿Cómo lo hago? O sea, sí, yo brillo, pero ¿cuál es el paso a paso? Y es imposible brillar sin reconocer qué es lo que voy a brillar. Todo tiene una esencia, eso nos cuenta Júpiter en Leo. Es decir, que estas palabras, estas frases que son grandes, no porque sean imposibles, sino porque son grandes de descubrir en nosotros, empoderamiento, autoestima, ¿sí? Merecimiento. Los temas también de poder brillar desde mi verdadera luz o desde mi verdadera esencia, todo eso es Júpiter en Leo, pero tiene su más y su menos. Eso no es solamente decirlo, sino también aterrizarlo en la carta con ideas prácticas y con ejercicios. Y fíjense que este taller en especial me encanta porque tiene un tema clave. A veces queremos abundancia, Júpiter en Leo, a veces queremos brillar, Júpiter en Leo, a veces queremos ser exitosos, Júpiter en Leo, a veces queremos llegar lejos en la vida, en algo, Júpiter en Leo, pero no sabemos el precio que eso significa. Y muchas veces creemos que es solamente pedir y llegar hasta allá. Pero si eso no se aprende a sostener, Júpiter en Leo dura un año, se esfuma, se va. Sostener, de eso también nos enseña Júpiter en Leo. Por eso es el tránsito del crecimiento del niño, es el tránsito del crecimiento del niño al adulto, es el tránsito del crecimiento interno o interior. Es fácil ser adulto, claro, llegas a la mayoría de edad, 18 años, 20 años, Júpiter en Leo. Ahora aprende a sostenerte como adulto. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, es que no es solamente ser mayor de edad y ya. No es solamente ser adulto, tener la cédula, tener 18 o 21 años, Júpiter en Leo y ya, ay, ya llegaste a la mayoría de edad y ya se solucionaron todos los temas. No creas que eso es así.
Hasta ahora vas a empezar a saber qué es ser adulto. Ahora aprenderte a sostener por tu propia cuenta. Eso sí tiene, eso es Júpiter en Leo. Entonces no es solamente empoderamiento, no es solamente brillo, no es solamente eso, no. También Júpiter en Leo dice, bueno, ¿y cómo lo vas a sostener? ¿Cómo lo vas a sostener? De todo esto nos habla este maravilloso taller que vamos a estar desarrollando el sábado 4 de julio online, en vivo para los que están en Chile, los que están en México, en Argentina, en la Florida, aquí en Colombia, que ando recogiendo pasos por aquí en Colombia. Entonces, pues bienvenidos a Júpiter en Leo. Presencial será en Cartagena. Va a ser en Cartagena el próximo mes de manera presencial, pero sábado 4 de julio online para todos los que no pueden asistir de manera presencial. Entonces era necesario como contarles de qué se trata y de qué nos va contando este Júpiter en Leo por allí. Bueno, sin más preámbulos, pasemos en este caso a ver, vamos a trabajar ahora el signo de Libra. ¿Que dónde pueden encontrar las boletas? ¿Dónde pueden encontrar las inscripciones? En mis redes sociales se encuentran toda la información o ustedes envían mensaje, Júpiter en Leo Online, y ahí está Katherine, ahí está Daniel, ahí está Lorena, ahí está Alejandro, ahí están los asesores de Centro Holístico contestando las llamadas o contestando los mensajes, y ahí les van a dar información también para que ustedes se puedan inscribir al 4 de julio online en vivo. Entonces, sin tema, ustedes pueden colocar ahí o enviar sus mensajes. Bueno, Libra, a partir de mañana en el solsticio, ustedes reciben el solsticio en la casa 10. Libra, este solsticio los invita a autoridad por merecimiento y correspondencia de su propia madurez. Ah, interesante. Libra, este solsticio le dice, seguro, siéntete aquí, esto es tuyo, esto lo lograste, es una cosecha. Cosecha, porque esto no pasaba hace un año. Entonces, como se acomoda este solsticio para ustedes, es la oportunidad de brillo, merecimiento y sobre todo, reconocimiento también de ustedes mismos por la labor, por el trabajo que han venido desempeñando durante los últimos 10 meses. Eso es harto, eso es harto. Cuando el sol llega a la casa 10, en este solsticio, le está diciendo también a Libra, hemos cumplido unas metas. Libra, ¿cuáles son las metas que te pusiste en enero y que ya están ok, que ya están firmadas, que ya están hechas, que ya vale la pena en este caso que tú te permitas disfrutar de todo eso, llevarlo a cabo y no solamente disfrutar, sino también sentirte que eres dueño de eso? También es una excelente oportunidad para trabajar las áreas de proyectos más grandes, más ambiciosos, aprovechando que este solsticio tiene un tinte diferente. Y el tinte diferente que tiene este solsticio es que también se cuenta con herramientas en la casa 7, es decir, con personas que puedan aparecer, ayudar a colaborar en las metas o proyectos que ustedes puedan realizar. Es muy laboral. Este solsticio es muy laboral, es de mucho trabajo, es de mucha entrega, es también de mucho darle como espacio a las cosas que ustedes han venido desarrollando. Es como reconocer la cosecha, reconocer lo que se ha sembrado también y al mismo tiempo proponer algo más ambicioso hacia futuro. No olvidemos que el planeta regente de ustedes es Venus y por esta época, con la entrada del solsticio, Venus está en Leo en la casa 11. Este es un aspecto muy favorable para, sobre todo, aquellos Libra que son independientes, que son empresarios o que están empezando a emprender en algo. Es una excelente puerta que se abre, solsticio, para ustedes en la casa de las profesiones, del éxito, del reconocimiento vivo y de ambas metas y demás que ustedes puedan estar teniendo para sus vidas. Entonces, excelente puesta en escena para los ascendentes, soles y lunas en Libra. Creo que es un solsticio que les trae mucha apertura. Digamos que a diferencia del resto del zodiaco, ustedes tienen un gran portal en ese mundo de reconocerse ni de que el mundo les reconozca. Es que esto es bonito por las dos caras. No solamente que ustedes puedan hacer esos insights, sino que también el mundo les pueda reconocer parte o retribuir parte de lo que ustedes han venido haciendo. Creo que son momentos también de mucha entrega, ¿no? De mucha paz,
El Sol también cuando está en Cáncer en este solsticio, en un eje tan importante como lo es el mediocielo para ustedes, pues es finalmente tener casi que toda la fiesta, todas las bombas decorativas para el evento. Es como sentirse también que la vida están llegando a un punto importante del año. La mayoría de signos Libra, ascendentes o Luna con estos tránsitos la deben estar pasando muy, muy bien. Sobre todo lo que se abre, ¿no? No estoy diciendo que todo tenga que pasar mañana, domingo 21, con el solsticio. Es la puerta que se abre y esto va a tener un recorrido de 3 meses a lo largo del trayecto hasta que el Sol llegue al grado cero de Libra, cambiando de estación. Esto está interesante para ustedes. Hay libras de pronto en el público, hay personas de signo libras, ascendentes, que les haga ruido, que nos puedan contar en qué están los libra, en qué están los libra. Y vamos a pasar ahora, mientras ustedes están escribiendo, mientras ustedes están compartiendo y mientras ustedes están mandando corazones y demás, yo voy a seguir con el signo de Escorpio. Vamos a mirar para Escorpio. Solsticio que se da en su casa 9. Bueno, pues esto está súper, súper general para los Escorpio. Este solsticio en la 9 empieza a abrirles una puerta, empieza a mostrarles una filosofía de vida distinta, mucha profundidad emocional y sobre todo unas nuevas directrices hacia donde ustedes pueden caminar. Esto es muy benéfico porque el Sol en el grado cero de Cáncer hace un aspecto demasiado fluido con ustedes, dando apertura a toda la transformación que ustedes ya han hecho, que ahora esto tenga un sentido. Excelente momento para escribir un libro, para leer un libro, para entrar en un aprendizaje distinto. Excelente momento para que ustedes también se abran de una manera mucho más expansiva a nivel de conocimiento y es un excelente momento también para que ustedes lo puedan aprovechar en el sentido de la filosofía, en el sentido de las nuevas cosas que se puedan vivir. Ahí creo que esto es clave. Si tú eres ascendente Escorpio, Luna Escorpio, Sol, bueno, pregúntate qué libro escribirías, ¿no? ¿Cuál es el libro que voy a escribir? ¿Cuál es la filosofía que voy a hacer? Esa es una puesta en la escena bastante ambiciosa. El hecho de que el sol ilumine la casa 9 luego de un año y luego de tantos temas que ustedes han venido pasando, porque hay que decirlo, Escorpio es un signo que se ha venido transformando, muriendo y renaciendo y eso no es como tan fácil. El sol saliendo de la casa 8 ya ustedes están depurados, están limpios, están con una conciencia distinta que les permite entregarse a algo diferente. Pues eso está muy bueno para ustedes. Aprovechenlo, disfrútenlo. Otra de las herramientas positivas que va a tener en este caso Escorpio, indiscutiblemente es el planeta Marte, que entra en una conjunción con Urano en la casa 8 y esto se pone bien interesante, porque aquí no se sabe quién hace más. Si Urano en la casa de ustedes, la 8 o si Marte en conjunción a Urano es el que va a marcar la pauta de los nuevos finales. Tal parece que las energías de Escorpio se ponen un poco más agresivas y agresivas en el sentido de conquistar, agresivas en el sentido de ir tras lo que quiero, de ir tras lo mío, de sentirme valioso también por la vida. Creo que este es un gran puesta en escena, además que se está formando un aspecto astrológico, lo voy a colocar aquí, para que todas las personas de signo Escorpio, ascendentes o luna observen. El Sol haciendo un aspecto trígono, activando el elemento agua. Entonces, Sol, Escorpio, Nodo Norte en Piscis, esto está potente, esta entrada es potente, marcando la nueva brújula de hacia dónde viajar, casa 9, hacia dónde dirigirme también con el pensamiento crítico, hacia dónde dirigirme con las nuevas ideas que la vida me está ofreciendo. Creo que ahí es donde tienen mucho más y de donde pueden aprovechar también este gran tránsito. Tenemos Escorpio en el zodiaco de pronto. ¿Hay escorpiones por allí? A ver, miramos aquí en TikTok. Javier dice que ya era hora, pues yo sí creo.
Javier, ya era hora que algo así nos pasara. Dice por acá en Facebook, yo ascendente en Escorpio, qué buena noticia. Pues eso está muy bien, eso está genial también. Por acá en Facebook, ascendente en Escorpio igual, gracias por la info. Bueno, pues un abrazo también para ustedes. Yo creo que disfrutarlo, ¿no? Disfrutar este solsticio. Para todos los signos siempre nos va a marcar algo interesante, siempre. Sagitario, el solsticio abre la puerta de tu casa 8. Las bóvedas del infierno. Excelente momento para hacer una depuración, Sagitario. Excelente momento para reflexionar acerca de lo que vale la pena seguirle metiendo la ficha y a lo que definitivamente es mejor, casa 8, soltar. Es mejor, casa 8, transmutar. Es mejor, casa 8, desistir. Quizás este solsticio le está diciendo a Sagitario, ¿por qué tanta terquedad en abrir esa puerta si hay tres más abiertas a este lado? ¿Por qué querer entrar por la chimenea cuando la puerta principal está abierta, Sagitario? ¿Por qué querer meterme por la ventana cuando me están diciendo y me están dando la bienvenida en otra línea de la vida? Aquí es donde Sagitario debe aprender a leer entre líneas. Ese solsticio está abriéndole temas emocionales, temas de casa 8, iluminando nuevas rutas, porque no es solamente la entrada del sol en la casa 8. Recuerden que su planeta regente, que es Júpiter, está hace rato. Es más, está por salir de la misma casa donde está entrando el sol. Es decir, que además de eso, el planeta antagonista de Júpiter, que es Mercurio, también está entrando en una fase estacionaria. Próximamente estará retrogradando en la misma casa 8. Entonces no es un solsticio cualquiera para ustedes los de signo soles, lunas o ascendentes en Sagitario, sino la vida está remarcando por qué intentar hacerlo por otras líneas cuando hay tanto de una manera diferente, transformativa, a lo mejor poco convencional, o a lo mejor que no llene tanto las expectativas de lo que ustedes querían hacer, pero hay otras líneas que están abiertas. ¿Dónde está la terquedad? Sagitario, clave. Busca dónde estás siendo de pronto terco, dónde estás siendo necio de meterte por la ventana y mira más bien las otras líneas que están abiertas para tu vida, en todo sentido, porque la casa 8 es muy transformadora en muchas áreas de nuestra vida, máxime cuando tenemos el mismo planeta allí, como es el caso de ustedes que coincide en este solsticio de verano para los que estén en el norte del hemisferio, de invierno para los que estén en el hemisferio sur. Entonces, fíjense que hay algo que debo colocarle alma, corazón y vida que a lo mejor no sea lo que ustedes estaban buscando o lo que ustedes querían a profundidad, pero que ahí está diciendo un gran mensaje. Sagitarios en el público, Sagitarios, ¿habrán Sagitarios por acá en el público o cómo está esto? ¿Quiénes son de signo Sagitario que los podamos leer o que sean ascendentes en Sagitario, lunas, como para más o menos entender de qué va? Bueno, mientras ustedes escriben, tap, tap, mandan mensajitos, yo voy acomodando el mandala porque vamos ahora con el turno para Capricornio. Capricornio, el solsticio de mañana, domingo 21, abre la casa 7. Se abre el portal del otro. Qué peligro, Capricornio, que se abran las puertas del 7. El Capricornio que empieza a relacionarse de una manera distinta, abundante, posibilidades a través de los convenios, las alianzas, el mundo de las relaciones sociales, públicas y, ¿por qué no decirlo?, emocionales, sentimentales, muy cercanas. Cuando el Sol entra al grado cero de Cáncer, es el punto más lejano que puede estar acerca de ustedes, Capricornio. Es la parte más lejos, es la parte más comparativa de cero de Capricornio, el punto más lejano es cero de Cáncer. Esto nos lo enseñaban por allá en el colegio trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Entonces, este solsticio invita a Capricornio a ver la otra cara de la moneda, ¿sí? De por sí Capricornio es frío,
árido, seco, calculador, que es la esencia, pero aquí hace un punto reflejo. Yo sí coincido que muchas veces resulta ser más cáncer un Capricornio que un mismo cáncer. Entonces, si tú eres de signo cáncer o ascendente en cáncer o tienes la luna, eh, si eres de signo Capricornio o tienes la luna en Capricornio o eres ascendente en Capricornio, ten en cuenta que hay un punto reflejo en cáncer que conecta con tu mundo emocional. Para todos los Capricornios, pues tienen el Sol en la Tierra. El Sol va a estar de visita en Cáncer, es decir, en la Tierra de ustedes. Momento también de aterrizar a través del mundo, de cómo me estoy relacionando con el otro, de qué tanto voy a poder congeniar y de qué tanto puedo llegar a iluminar y a enriquecerme emocionalmente a través de los vínculos. Capricornio, este tema de ser frío, de ser seco, de ser que no siente o sin sentimientos, repito, muchas veces siente más un Capricornio que un mismo Cáncer. Entonces es una etapa de entrega y es una etapa, ¿por qué no decirlo?, de sublimar también a través de las relaciones que ustedes puedan desarrollar con los demás. Es una etapa y es una puerta este solsticio donde abre oportunidades de nuevas conversaciones, alianzas, de nuevos convenios o de trabajo también en equipo o grupal con otras personas que ustedes puedan encontrar en la casa 7. Entonces, si eres de signo Capricornio, ascendente o luna, pues vale la pena que mires para el frente a la pareja, ¿no? Si el sol está en la casa 7, pues sería muy bueno como darse también la oportunidad o hasta dónde están los estándares, ser un poquito más flexibles también con lo que la vida les está mostrando a través del otro. Quizás esa puerta, ese solsticio, ese descendente que se está iluminando, pues también está convocando a las cabras a que se bajen un poquito de la montaña, aterricen, coloquen las pezuñas, claro, bien puestas, bien aseguradas, pero que también se atrevan a compartir las ideas con los demás. Quizás ese concepto de Capricornio frívolo, seco, aislado, ermitaño, pues claro que lo necesitan porque es la esencia. La esencia de todo Capricornio es en algún momento aislarse, retirarse, justamente para poder conectar y entregarse con esa sabiduría. A veces tanto ruido, tanto bullicio, pues no es el mejor amigo o el mejor consejero. A veces se necesita a solas agarrar la mochila y emprender la montaña para a través de esa soledad y de esas rocas poder conectar justamente con las aguas profundas que hay dentro de su ser. Ahora valdría la pena aprovechar este solsticio que está en Cáncer iluminando para cerrar un poquitico esa puerta del ayer de soledad de Aries que inició por allá en febrero, marzo de este año. Y ahorita, en este nuevo solsticio, a partir de mañana domingo, pues abrirse al descendente, al compartir con el otro. Ahí van a encontrar grandes oportunidades que ustedes también van a poder aprovechar en conjunto con los demás. Un tema clave que se vuelve para ustedes, pues es el planeta Saturno que está haciendo exigencia hacia Cáncer y exigencia hacia Capricornio. Capricornio, llegó el momento de caminar pandito, ya no tanta montaña, sino más bien llano, más bien en horizontal. ¿Les hace ruido algunas cabras de pronto? ¿Algunos Capricornios con cola de pez? Capricornios incluso pueden llegar a ser más emocionales que el mismo Cáncer y que el mismo Piscis que tanto presume de ser emocional y profundo. ¿Por qué? Porque Capricornio también es un signo que está regido por la cabra o por la mitología de cabra con cola de pez. Valdría la pena que muchos de ustedes leyeran un poquito de que Capricornio no solamente es el chivo que va hacia arriba, sino también hay un animal mitológico que rige a la cabra, en este caso Capricornio, y tiene una historia y tiene una profundidad muy linda cuando hace referencia a la cola de pez, que tiene la capacidad Capricornio de poder trepar las montañas con esas pezuñas capricornianas de chivo, pero también de sumergirse en las profundidades que incluso ni un Cáncer ni un Piscis pueden llegar. Ahí les dejo ese dato. Ahí les voto, ahí, ahí les voto ese dato de lo que me dicen. A ver, recibo comentarios. Ahí les dejo ese dato. Suele llegar a ser mucho más emocional un mismo Capricornio que un mismo Cáncer y que un mismo Piscis. Lo que pasa es que no le gusta el show, que es diferente. Eso sí hay que decirlo, no le gusta el show. Algo que sí le puede fascinar a Cáncer o algo que sí le puede fascinar a Piscis. Pues no en vano son los signos que rigen el drama. ¿Sí? También hay que verlo por ahí. Bueno, ahí les boto la pista, ahí les doy por ahí.
¿Mm? Ya me imagino esos comentarios. A ver qué dicen por acá. Javier, tú siempre con tus comentarios. Mira, Javier, me encanta cómo describes eso. A ver, mientras tanto voy acomodando el mandala, mientras ustedes colocan sus comentarios, mientras ustedes dicen sí estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, me encanta, no me encanta. Todos los comentarios son bienvenidos. Aquí no se borran comentarios. No todos se leen porque si no aquí me darían las 5 de la tarde. Pero ahí estamos. Muy bien, muy bien. De cola de pez. Ah, míralo, por ahí está. Por ahí está, por ahí está. ¿Sí ves que sí? Sí está. Muy cierto, maestro, lo que usted dice. Vámonos para Acuario. Acuario, recibes el solsticio en tu casa 6. Casa 6, se abren las puertas del aquí y del ahora. La casa 6 le está diciendo a Acuario, momento de actuar, momento de cambiar las rutinas, momento de cambiar la forma de manejar, cambiar la forma de nutrirse, cambiar la manera en la que haces deporte, momento de hacer grandes cambios en tu vida, Acuario. Hay dos planetas que en este caso le funcionan muy bien. Claro, el Sol entrando en la casa 6 y Plutón que está hace rato en Acuario, son dos combinaciones que invitan a un eje, que en este caso se llama quincuncio, un separativo, un aspecto separativo a razón de 150 grados entre el Sol y Plutón. Dicho de otra manera, es una semana a partir del lunes 22 hasta el domingo 28 de que ustedes hagan uso de ese quincuncio Sol versus Plutón. ¿Cómo fragmento, cómo rompo y cambio mis rutinas en algo que me lleve y me conecte más con el título de la obra del solsticio? Alma, corazón y vida. ¿Le estás poniendo alma, corazón y vida? ¿Será que este quincuncio le dice a Acuario, bueno, ¿cómo hacemos que esto tenga más sentido y que me nutra con todo lo que estoy viviendo y que sea un poco más armónico para ustedes? Excelente momento para que también, en este caso, Acuario entre a relacionarse de una manera distinta a través de los talentos y del arte. Observen que hay algo clave para ustedes, ¿no? Marte, que es el planeta de la acción, de la punción, de los logros, del acelere, está esta semana próximo a reunirse con Urano en la casa 5, que no es otra cosa más que los talentos y los dones que pueden salir de lo más profundo de ustedes. Aprovechen que este sí es un aspecto separativo trígono que va a estar haciendo Marte movilizando las ideas nuevas uranianas en Géminis, trayendo como nuevos rompecabezas y nuevas palabras, conocimientos, ideas también que ustedes tengan la facilidad, recuerden que los trígonos son una facilidad de la capacidad de expresión del yo, que es donde está Plutón en su casa 1, para que saquen esos talentos de la casa 5. Algo hay que hacer. Recuerden que la clave es, si Marte está pasando por la 5, algo debo hacer con mis talentos, mis creaciones. Y tengo el Sol en un solsticio que me abre la puerta a lo cotidiano, que me abre la puerta a las cosas que yo voy haciendo de manera cotidiana, pues nada que hacer. Todo está puesto en la mesa. Utilicen el yo, utilicen su talento, utilicen su creatividad y alma, corazón y vida para que la vida les sepa distinto. De otra manera, hay otra interpretación que se puede tener esto para Acuario. Otra interpretación es terrible todo lo que me está pasando, el mundo está súper diferente, yo no puedo con esto, ¿qué será de mí? Ustedes elijan si la una o la dos. Ahí ya es donde el libre albedrío de cada uno lo empieza a utilizar. ¿Cómo se van sintiendo Acuarios y qué tan dispuestos para una o para la otra? ¿Mm? Bueno, pues muchísimas gracias para todos por acompañarme en este maravilloso sábado, hoy sábado online en vivo, hablando del horóscopo como es usual, tomando una pequeña fracción de cada uno de los signos del zodiaco, pasándolos por el grado cero de Aries y en este caso ampliando, ¿no? Y quedándonos quizás con un mensajito para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarme, gracias por sus mensajes, gracias a todos los que estuvieron acá en TikTok, gracias también a los de YouTube, a los de Facebook, a los de Instagram, gracias por sus donaciones, gracias por sus comentarios, corazones, buenos, malos, regulares, etcétera. Todo se recibe.
Ahorita estamos vasija, modo vasija, todo se recibe, todo para acá, todo se recicla, todo se utiliza y todo es amor y paz. Ya sé que me hace falta, Piscis. Ya sé que me va aquí, ya me están diciendo, Javier, ¿cómo vas a cortar si te falta Piscis? Y llevo hora y media esperándote para que hables de Piscis. Claro, vamos a hablar de los piscianos. Claro, las sirenas, a ver de qué andan las sirenas. A ver cómo están esas sirenas del zodiaco. ¿Sirenas? ¿Cómo están las sirenas? ¿Sirenas o tiburones? O las dos. ¿Sirenas, tiburones, pirañas? ¿Qué hay? Porque es que en Piscis, en el fondo del mar, hay de todo, ¿no? Bueno, vamos a mirar para Piscis del zodiaco. Este solsticio invita en la casa 5. ¡Qué bello! Un solsticio que se abre en la casa 5, pues ustedes, al igual que Cáncer, obviamente, igual que los signos de agua, están teniendo el triángulo potenciado del elemento, de su elemento que es agua, permitiendo en este caso la relación que se pueda hacer con la esencia. Este triángulo que hice de color verde es la activación que hace el solsticio de mañana en su nodo norte, dando la facilidad. Esto no es que lo haga Piscis por ti, no señor. Piscis necesitas utilizar la capacidad de acción, la capacidad de fuerza, la capacidad de Marte y la capacidad de brillo para darle vida a esto que te está pidiendo la vida con esta entrada del sol en Cáncer. Creaciones, gusto y placer, corazón y vida. Piscis, estás entrando en una fase donde necesitas recargarte de fe, amor, optimismo, capacidad. Todo está puesto en la mesa, pero hay que accionar. El sol también es una energía activa. Tú eres el único signo del zodiaco que te corresponde el solsticio en la regencia del sol. El sol tiene su regencia en la casa 5. El hecho de que el sol llegue a su casa, pues obviamente que te faculta en un aspecto muy fluido con el nodo norte a que brilles y a que saques ese rugido de león. Javier, pero ¿qué tiene que ver el rugido de león? El sol se empodera en la casa 5, en la carta, en el mandala para ti, diciendo que es la época de alma, corazón y vida. ¿Dónde está alma, corazón y vida para este solsticio? ¿O estamos haciendo lo cíclico, lo repetido, lo que hay que hacer, el deber ser, lo que cumple, lo que sostiene, que está muy bien? Pero Piscis, ¿dónde está tu verdadera pasión? Eso es lo que está diciendo este solsticio en la casa 5. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que te encanta? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? ¿Cuáles son las visualizaciones? Nodo norte. Recuerden que el nodo norte es un punto de exigencia para todos donde lo tengamos, pero cuando el sol está auspiciando esta energía, también nos dice que puede ser alcanzable, que puede ser lograble. Y la otra punta del triángulo está en el signo de Escorpio. Escorpio es un signo de pasiones, Escorpio es un signo de lujuria, Escorpio es un signo que nos invita a utilizar las energías de Marte y las energías de Plutón. Nunca vamos a alcanzar nuestras metas, Piscis, si no sabemos qué nos apasiona. Y aparte de saber qué nos apasiona, hay que utilizar la energía de Marte porque con Marte es con lo que Piscis hace. Y si Marte está próximo a tener una conjunción con Urano en la casa 4, que en este caso para ustedes los Piscis es el fondo del cielo, pues vayan al fondo de las profundidades de su psique, de su vida, y descubran si realmente han llegado a donde se lo han prometido o todavía hace falta algunos peldaños. Yo no sé por qué la energía está que le dice a Piscis que vaya a la cabeza, que ejecute, que haga, que conecte, pero Piscis como que sale un poquito, saca la aleta y vuelve y la mete, saca la aleta del mar y vuelve y la mete, y como que hacia dónde vas nadando, Piscis. ¿Estás nadando o hacia qué dirección vas? ¿Irás en la dirección que la vida te está poniendo o no? Algunos Piscis la pueden tener clara. Obviamente, este es un aspecto donde también debemos decir que algunos Piscis la deben tener clara y algunos Piscis ya están enrutados, algunos Piscis ya van con su ficha náutica y saben perfectamente a qué islas o en este caso a qué lugares van a llegar, ¿no? ¿Cuál es ese sitio donde finalmente van a anclar? ¿Cuál es esa playa? ¿Cuál es ese oasis al que quieren estar?
Entonces, muy bien por los Piscis que estén trabajando en su verdadera pasión, en su verdadero vínculo, en su verdadero ahínco, y ahí van a encontrar solo riquezas. Creo que este portal a partir de mañana 21 también los invita a conectar con temas y pendientes, situaciones del ayer, con ese Quirón en casa 3. Calculen ustedes los Piscis, Quirón en Tauro en casa 3. Algo hay que hacer con la forma de pensar, algo hay que hacer con la forma de interpretar, ¿no? A veces no es solamente pensar, recordemos también que la casa 3 invita a los Piscis a que le den una interpretación distinta a lo que han venido viviendo en sus vidas. Si Quirón está próximo a tocar esos puntos de la mente y esos puntos del ayer, y tú eres de signo Piscis, y si tienes el nodo norte en Piscis, pues aprovecha que ahí entra Quirón en la casa 3. Es como muy sincrónico, mucha casualidad que también tú tengas a Quirón en la casa 3. Ahí ya sería como más con más con más, positivo con positivo, ¿qué más da? Un mensaje muy bonito, muy de introspección, pintura, arte, conexión, meditación, yoga, astrología, tarot, runas, magia. Eso es Piscis, Sol en casa 4. Conexión con la esencia, conexión con las energías sutiles, conexión con la búsqueda, conexión también con la entrega. Creo que ahí tienen más y menos, pero a veces esto puede enredar un poquitico la pita. Desenredar la Piscis, de estar perdido, encontrarse, no hay otra solución. Ahora sí, creo que hemos terminado con todos los signos del zodiaco. Ahora sí, para mí es un verdadero placer porque estuvo muy largo, nos extendimos un poquito más de lo normal, pero creo que hemos podido llegar a la base de todos los signos del zodiaco. Creo que hemos podido llegar a la parte más interesante. Cordialmente invitados para el 4, como les dije hace un momento. Mañana domingo tendremos una actividad distinta. Mañana domingo cordialmente invitados porque estaré leyendo cartas, estaré mirando algunas cartas online en vivo, haciendo una dinámica distinta. Aprovechen todas estas energías. Feliz solsticio de verano para los que están en el hemisferio norte y de invierno para los que están en el hemisferio sur. Creo que sí lo dije bien ahí. Entonces, un excelente y bendecido solsticio. Abran también la puerta a nuevas cosas. Nos vemos mañana con una interacción distinta. Cuídense mucho. Abrazos, compartan también. Gracias por sus mensajes. Chao, chao.